Ahí llegó Tina, Rancés. llegó Rancés, eso tengo entendido. Sí, le acabo de dar acceso a Rancés. Aquí está. Hola, Rancés. Bien, entonces, permítame presentar brevemente a Tina. La profesora Elisa Telma Cislianchi es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, miembro de la comunidad de pensamiento complejo y de la red Incopex. Ha sido diplomada en pedagogía compleja, especialista en metodología de investigación científica por la Universidad Nacional de Lanús y terapeuta familiar sistémica, docente universitario en la Universidad de Buenos Aires, docente en el módulo educacional en la Escuela de Especialización en Psicoterapia Sistémica del Colegio de Psicólogos. Es supervisora también, ha dirigido innumerables grupos, ha publicado artículos, ha sido expositora en congresos internacionales de complejidad en La Habana, Cuba y en Lima, Perú. Y está acompañándonos en la vida como maestra normal nacional desde el año 1964, donde ha ejercido la docencia en todos los niveles etarios y dirección de equipos eh, de adolescentes en regresión. Aparte, participó en el equipo docente de la primera escuela argentina para niños psicóticos en el año 1973. Entonces, Tina, bienvenida y adelante, somos todo oídos. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí, yo le comentaba antes a Alejandro que estas oportunidades interdisciplinarias son de extremo valor porque el abordaje de problemas complejos no se dejan hacer desde la unidisciplina. El trabajo que yo les voy a presentar es un trabajo que está iniciando, tiene muchas más preguntas que respuestas y me interesa mucho todo lo que ustedes puedan comentar, cuestionar, agregar, sacar, etc. Así que están ustedes invitados. Hola Gilberto, ¿cómo te va? Bueno, voy a arrancar con un PowerPoint. Desde el principio. Ahí está. Yo le pido a Alejandro que, como este es un grupo interdisciplinario, yo hice el esfuerzo de aclarar lo máximo posible algunos términos que voy a utilizar, pero como somos de distintas disciplinas, podría ser que alguna cosa que yo mencione no se entienda, y en ese caso yo les pido que me interrumpan y me pregunten. Si es para aclaraciones o para cuestionamientos o críticas o discusiones, lo podemos dejar para después. Pero si hay algo que no se entiende, por favor, interrúmpanme. Vamos, les voy a proponer. ¿Se me escucha bien? Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto, Sí, perfecto. Se te escucha bien, se te escucha bien. Bien, en 4 partes. Una introducción y marco teórico general, algunos aportes del psicoanálisis, algunos aportes de la epistemología genética y algunos aportes de la filosofía de la ciencia y la lógica. Esta imagen se llama nudo Borromeo, es una imagen de la topología. A mí me gustaría que se la pueda tener presente a lo largo de toda la charla, porque es una manera de representar la imbricación o anudamiento de distintos niveles de cuestiones que son inseparables.
Está abierto, la imagen tiene aperturas, porque si se desengancha uno de los niveles, no se puede comprender lo que está implicado en el anudamiento. Si nosotros pensamos que uno de los círculos representa lo biológico, lo neuropsicológico de la mente, el otro de los círculos el nivel social y el otro de los círculos el nivel específicamente psíquico, están imbricados e indisolubles, pero diferenciados. En cambio, si intentáramos representarlo con algún diagrama de la lógica de conjuntos, y A fuera el psiquismo, B lo social y C lo neurofisiológico, y pensáramos que nuestro foco de hoy es la intersección, por ejemplo, el foco en el que vamos a abordar la creatividad fuera la intersección, ¿qué sería el subconjunto 1? ¿Qué sería el subconjunto 3? ¿Y qué sería el subconjunto 7? No hay nada fuera de lo psíquico que, digamos, no... que pertenezca a lo social extrapsíquico, ni lo social tiene nada que esté fuera del aporte de los sujetos. Y lo neurofisiológico encarna y tiene su dinámica en lo psíquico y su desarrollo también en lo psíquico. Entonces, este diagrama es inadecuado. Por eso me pareció que la imagen del nudo Borromeo, que lleva su nombre porque se lo sacó del escudo heráldico de una familia que se llamaba Borromi, me vengo a enterar preparando este PowerPoint, es más adecuado porque representa eso. Insisto con que arranquemos con una cuestión intuitiva para poder abordar los problemas complejos que pretende el artículo, la presentación. La banda de Moebius también pertenece a la topología. Moebius fue el creador de la topología y crea este teorema sobre la banda de Moebius en 1858, y esta tiene la particularidad, después Lacan lo toma también, Lacan toma de la topología para la representación de los problemas del psiquismo. Lo que tiene de interesante esta banda, que se hace teniendo una banda recta y se la retuerce y se la une, es que tiene una única cara, una única orientación y un único borde. Si vemos esta figura acá, que tiene como un cochecito, si lo hacemos recorrer por toda la banda de Moebius, siempre está en una sola cara, en una única orientación, digamos, no hay arriba abajo, no hay derecha izquierda, y o sea, va cambiando la derecha y la izquierda alternativamente, y el arriba y abajo alternativamente, y si seguimos el borde, también vemos que es un único borde. La idea de mostrarles al principio estas figuras, como les digo, es un intento intuitivo de que lo que necesariamente tengo que abordar por partes, no perdamos nunca de vista que es inescindible. Voy a traerles algunas frases también para empezar a abordar intuitivamente esto, algunas frases acerca de la creatividad. Dice José Ferrater Mora, crear es transformar lo posible en actual, hacerlo nacer. Por casualidad, la mayoría de las personas que trabajan o aportaron algo sobre la creatividad son marineros de muchos mundos. Él fue filósofo y cineasta, por ejemplo. El padre de la semiótica, Peirce, dice, si uno se arriesga puede perder la estabilidad por un momento, pero si no lo hace, puede perderse uno mismo para siempre. El azar mismo fluye en toda avenida de sentido, es de todas las cosas la más entrometida.
este asunto de la implicancia subjetiva y el asunto del azar son cosas que vamos a problematizar. Acá traje un pintor, John Constable, por lo siguiente. Él dice, la pintura es una ciencia y los cuadros pintados son experimentos. Con esto introduzco la pregunta acerca de si la creatividad en ciencia y en arte son cosas distintas. Y el asunto de la motivación en la historia, porque este cuadro que está a mi derecha se llama La carreta de heno, y cuentan que es una imagen de la infancia del pintor. Esta casa que se ve acá es el molino donde se va a moler ese heno que va en la carreta de su abuelo. Es una imagen de su infancia. Entonces, la motivación para la creatividad tiene que ver con la historia vivida. Nos vamos metiendo más en la formalización. Acá están Gregorio Klimovsky y Félix Schuster, que son epistemólogos argentinos de fuste, que trabajaron mucho sobre el tema de la filosofía de la ciencia, y dicen que un problema crucial en la formación de investigadores y en la producción de conocimiento es el de si la creatividad es facultad innata que solo algunos poseen, o si por el contrario se trata de algo que todos pueden adquirir con el conveniente aprendizaje. Esta frase tiene enormes repercusiones educativas, porque el mito de que para que los niños sean creativos tienen que tener clases de arte, deviene de que la enseñanza de las ciencias escasamente, muy poco frecuentemente, es una metodología de instar a preguntar, de instar a curiosear. Entonces, como las ciencias se enseñan por repetición, no solamente en la primaria y en la secundaria, sino en la universidad también, se cree que para que la mente diverja, para que la mente se pregunte y sea creativa, se tiene que ir por el lado del arte. Pero eso es un mito. Es un mito producto de la mala metodología educativa en ciencias. Acá este personaje, Edward de Bono, escribió muchísimos libros sobre creatividad. Es muy interesante y muy pragmático todo lo que él escribe. Me parece que es poco sustancioso, es muy utilizable. De Bono también transitó por muchas andariveles. Es escritor, médico, psicólogo, filósofo, y nació en Malta. Malta es un archipiélago al sur de Italia que fue fertilizado a lo largo de muchos siglos por muchas culturas. Terminó siendo británico y después se independizó Malta, pero yo creo que De Bono está imbuido de toda esa diversidad y tiene una cabeza muy interesante. Es el autor de un libro que se usa mucho en las organizaciones, 6 sombreros para pensar. La creatividad ha sido sistematizada por la epistemología, la filosofía de la ciencia y del arte, la lógica, la metodología, la sociología y la antropología, la historia de la ciencia del arte, la semiología, la lingüística, las ciencias de la comunicación, la psicología, el psicoanálisis, la ciencia de la educación, la neurofisiología, las neurociencias cognitivas y otras disciplinas. Como ven, sería indispensable algo parecido a lo que fundó ayer al Centro de Epistemología Genética, donde trabajaron gentes de todas las especialidades para abordar un tema como este, ¿no? Así que sean clementes conmigo, que me metí en estas arenales. Según nuestro amigo Leonardo Rodríguez Soya, los problemas no existen como tales. Lo que hay es un proceso de problematización, atravesado por 3 vectores que hacen complejo un problema.
Uno, el entrelazamiento de múltiples puntos de vista, el otro, el entrelazamiento entre conocimiento, ética y acción, y el otro, el entrelazamiento entre pasado, presente y futuro. Y esto se da, digamos, en el tema que nos convoca. Un problema se dice que es complejo cuando las herramientas, los enfoques, las técnicas, las heurísticas y aproximaciones normales o tradicionales resultan insuficientes para comprender o abordar el problema en cuestión o develar sus múltiples y dinámicos campos de significación. Contextos teóricos de este foco problemático. Yo no voy a transitar por todas esas ciencias, se podrán imaginar. De modo que elegí algunas teorías que me parecieron sustanciosas: el pensamiento sistémico complejo, el psicoanálisis de los mecanismos creadores, el constructivismo gnoseológico o genético, la metodología del contexto de descubrimiento y la lógica. Nuestro amigo Edgar Morin, digamos, los principios fundamentales del pensamiento complejo desarrollado por Morin son el principio de distinción. Momentito. El principio de distinción, quiero sacar esto, que no sé si se puede sacar. A ver, ¿ustedes lo ven esta barra o la veo yo? No se ve. ¿No se ve? No. Bien. El principio de distinción, ¿quién contestó? ¿Eva? Eva, hola. Hola Eva, ¿cómo te va? El principio de distinción, distinguir sin romper ligaduras. O sea, estos principios yo traté de ponerlos en práctica en el trabajo mismo. O sea, hay 4 partes para distinguir los diferentes aspectos del problema, pero voy a tratar, como les digo en la cinta de Moebius y en el nudo Borromeo, de no romper las ligaduras fundamentales. Distinguiremos aquí solo algunos aportes, de toda esa lista de ciencias que abordan, pueden tener perspectivas sobre el problema creativo. Yo me centré en esta vuelta solamente en problemas epistemológicos, lógicos y psicológicos. El otro principio del pensamiento complejo es el principio de asociación, reunir sin confundir, que también va a ser un intento de este trabajo. Pondremos en diálogo esas distinciones. El principio de implicación. Este tema tiene para mí repercusiones vivenciales, pragmáticas, políticas, educativas e investigativas, como para Klimovsky. Klimovsky y Schuster se preguntaban, ¿cómo formamos investigadores? ¿No? ¿Cómo formamos ciudadanos proactivos que inventen leyes e inventen ciudadanía democrática? Eso tiene que ver con el principio de implicación. La actitud transdisciplinaria propone considerar una realidad multidimensional, una heterogénesis, una nueva religazón de arte, ciencia, técnica, política y humanismo conectadas al futuro deseable y al lugar imaginado de cada uno para construirlo. Y el principio de indeterminación relativa, incompletud y provisoriedad, y la intervención ineliminable de la serendipia y el azar. Dice Morin, la totalidad es la no verdad. Bueno, nuestro amigo Bertalanffy, traje nada más que una cita elemental porque entiendo que todos compartimos este marco teórico. Voy a subrayar el entendimiento de Bertalanffy de que las situaciones reales son un complejo entramado de numerosas retroalimentaciones simultáneas, de múltiples procesos activos en vastas organizaciones de sistemas asociados al problema abordado. Es decir, que éste se halla en el marco de uno o varios sistemas interconectados. La epistemología genética o el constructivismo gnoseológico se centra en la producción de conocimiento, en el encuentro recíprocamente estructurante del conocedor con lo a conocer,
el carácter inescindible y correlativo de la constitución de sujeto y objeto. Es una epistemología que pasó de interrogarse, pasó de interrogarse metafísicamente por el conocimiento estado a poner en investigación científica los conocimientos en devenir. Todas las epistemologías especulan sobre supuestos psicológicos, lo digan o no, lo expliciten o no, todas las epistemologías cabalgan sobre supuestos psicológicos. Pero la epistemología constructivista explicita sus presupuestos psicológicos. Ha desarrollado investigación y teorización de la dialéctica del desarrollo de los procesos cognitivos, de la génesis de la novedad y últimamente del cambio conceptual en los diferentes dominios. Acá en la foto vemos a Jean Piaget y a su discípulo argentino, Rolando García, y tenemos en Argentina representantes de este marco conceptual que están desarrollando teorías sobre el campo conceptual en los diferentes dominios, es decir, cómo hacen los niños en los diferentes dominios, en matemática, en ciencias, en lengua, para cambiar su forma espontánea o ingenua de pensar a una propuesta, por ejemplo, científica. Un ejemplo. Una vez estaba con un niño de 5º grado, que ya había estudiado la circulación de la sangre, varias veces en la escuela, y cuando le pregunto que me haga un gráfico de cómo circula la sangre, hace una flecha para arriba y una para abajo. Dice que la sangre va para arriba y va para abajo, ¿no? Y eso es todo lo que me podía decir de la circulación sanguínea. No había aprendido nada, porque si no hay un proceso vivencial y de interrogación, donde se haga una problematización a partir de las propias creencias del niño y de las propias cuestiones que al niño le surjan o se le motiven, los conocimientos científicos se pegan como stickers y se desprenden como cuando se le gasta el pegamento, un sticker, y le queda, sigue sosteniendo lo único que elaboró por sí mismo, que es la teoría ingenua de la circulación de la sangre. Entonces, estos investigadores, José Antonio Castorina y otros, están investigando el cambio conceptual en los diferentes dominios. Esta epistemología es una epistemología genética, sus abordajes son interdisciplinarios, por lo cual Piaget funda en 1955 el Centro Internacional de Epistemología Genética en Ginebra, donde trabajaron hasta el 86 en colaboración y produciendo investigaciones muy trascendentes, filósofos, psicólogos, lógicos, lingüistas, cibernetistas, matemáticos, entre otros. Y este tema necesitaría un trabajo interdisciplinario de esa envergadura. Bueno, esto es una ilustración para provocarlos sobre la relación sujeto-objeto en la construcción, ¿no? En la construcción de todo objeto cognoscible. Vamos al punto 2. Algunos aportes del psicoanálisis. Acá hay 2 temas, la creación y el imaginario radical, de la mano de Cornelius Castoriadis, y el proceso terciario de la mano de un psiquiatra argentino que se llama Héctor Fiorini. Empecemos con Castoriadis. Esto es medio denso para quien no conoce Castoriadis, pero es muy sustancioso, así que decidí traerlo igual. Creo que Castoriadis hace un aporte impresionante a todo el tema de la creación. Castoriadis es greco-francés, filósofo, psicoanalista y sociólogo.
trabajó con Edgar Morin. Yo creo que fue muy fructífera la relación de ellos, y a posteriori de ese encuentro, Morin reformula los 7 saberes. Yo creo que Castoriadis tuvo que ver eso, pero es una idea mía. Reformula los 7 saberes y agrega un 8º saber, que es la historia. Y lo escribió hace poco eso, lo plasmó hace poco, pero hace rato que lo venía diciendo en las conferencias. Castoriadis plantea una ontología de 5 estratos. 5 estratos del ser, que son estratos, pero que están, otra vez, los convoco a la cinta de Moebius y al nudo Borromeo. Están diferenciados, pero están comunicados. El primer estrato, el ser primero, es caos. Lo novedoso, dice Castoriadis, está en el ser mismo. Posee capacidad inmanente de creación y es inexhaustivo, es decir, no se termina. La creación, dice Castoriadis, no es imprevisibilidad ni indeterminación, es novedad. ¿Qué quiere decir esto? Castoriadis dice, imprevisible es qué número va a salir en la lotería, pero eso no es novedoso, no tiene nada de novedoso. Indeterminado es, por ejemplo, en física cuántica dicen que no se puede conocer al mismo tiempo la posición y algún otro parámetro de los elementos que se estén estudiando. Eso es indeterminación, pero tampoco es novedad. Entonces, repito, la creación no es imprevisibilidad ni indeterminación, es novedad. Lo novedoso se caracteriza por su indeductibilidad de lo anterior, que proporciona siempre condiciones necesarias, o sea, nada sale de la nada, hay condiciones necesarias, pero no, lo nuevo no se puede deducir de lo anterior. Por eso también es imprevisible, pero no se agota en la imprevisibilidad. El ser segundo, bueno, entonces esta es la sopa, el caos es el magma, la sopa de todo lo que hay creado para Castoriadis, de todo lo que es. Después viene otra capa, otro estrato. El ser segundo es el estrato de lo viviente, que debe formarse un mundo propio cada vez, se autoconstituye. El ser viviente, esto tiene que ver, toca con la autopoiesis de Maturana. El ser viviente posee una imaginación elemental que posee una lógica elemental. Crea ciegamente su mundo sin saber lo que hace. La imaginación tiene sus raíces en la sensibilidad más elemental. El tercer estrato es la especificidad del psiquismo. Se produce una ruptura en la organización lógica de lo viviente, del orden del para sí. Surge el orden del para sí. El ser humano está definido por la índole estrictamente afuncional de su imaginación. Afuncional quiere decir que no cumple una función como lo que entendemos por funciones biológicas, sino que, por ejemplo, el arte. ¿Para qué sirve el arte? No tiene una función determinada, pero surge en este psiquismo para sí. La psiquis es una entidad formante, dice Castoriadis, que no es sino en la forma, por lo que forma y cómo lo forma. Es imaginación radical. Él tiene un libro maravilloso que se llama Formas y figuras de lo pensante, porque él dice que el psiquismo forma. El ser cuarto es el ser histórico-social. Es una forma ontológica sostenida por las instituciones y las significaciones que ellas encarnan, en proceso de automodificación temporal histórico. Todo individuo que nace en una comunidad se halla bajo la influencia del imaginario social instituyente y el imaginario social instituido. Ahora, claro lo que es eso. La sociedad es creación de ella misma, es autocreación.
El imaginario radical del psiquismo crea en el ámbito o en el estrato de lo social instituido, que son las instituciones que ya están, pero esas instituciones están en un proceso constante de institución, y eso es el imaginario social instituyente. Por eso es importante crear ciudadanos creativos, porque somos nosotros, los sujetos advenidos en el quinto estrato, en el quinto estadio, que vamos a poder instituir en forma constante nuevas instituciones sociales. El ser quinto, el ser sujeto, está asignado por la autonomía. Fíjense que no alcanza, digamos, no alcanza el psiquismo, que lo teníamos en el tercer estrato. Acá agrega un quinto estrato después de pasar por el ser histórico-social, porque el ser sujeto está definido por la posibilidad de ruptura de una clausura de sí mismo en cuanto a afirmación de una autonomía radical, del para sí humano, de la reflexividad. A diferencia del simple para sí de lo viviente, el para sí humano se ve no solo a sí mismo como es, sino también como podría ser. Y esto es muy importante, porque si hay algo que define la creatividad, es la potencialidad, el poder ser. Estar dotado de imaginación me permite autónomamente transformar lo que soy, instituyendo leyes. La autonomía es apertura ontológica y posibilidad de sobrepasar el cerco de información, conocimiento y organización. Somos seres autoconstituyentes. Lo nuevo que emerge no está preformado, ni prefigurado, ni latente antes de llegar a la existencia en el imaginario. Toda creación nace en la historia, y esto es lo que les refería respecto del octavo saber, y está tejida con los materiales que ella brinda. No hay otro modo de producción de sentido que la interacción, y por lo tanto el significado es social. Bueno, dejamos Castoriadis y nos vamos a la Argentina con Héctor Fiorini, porque Héctor Fiorini es un psiquiatra psicoanalista muy particular, escribió ese libro que se llama El psiquismo creador, y hay que atrevérsele a Freud, un argentino además. Freud planteó la existencia en el psiquismo de dos procesos, el primario y el secundario, y Fiorini propone un tercero, que es el proceso terciario, que tiene que ver justamente con la creación y las transformaciones. Vayamos rápidamente a describir qué es el proceso primario y el proceso secundario en la obra clásica de Freud. Él dice que, bueno, el proceso primario tiene que ver con el funcionamiento del inconsciente. Ustedes no sé si saben que Freud formuló dos teorías del psiquismo. La primera era la de inconsciente, preconsciente y consciente, y la segunda, llamada segunda tópica, la segunda organización del psiquismo, estaba dividida en ello, yo y superyo. El ello es el reservorio de las pulsiones, que son las representaciones psíquicas de los instintos. No son los instintos, sino las representaciones psíquicas de los instintos. Y es pulsional y es totalmente inconsciente. El yo es un intermediario entre esas pulsiones del ello y el superyo, que es una parte desprendida del yo como producto de la socialización, es el deber ser. El yo tiene procesos inconscientes, preconscientes y conscientes, y el superyo tiene procesos inconscientes y preconscientes. O sea, los procesos inconscientes, que son muy importantes en la creatividad, atraviesan las tres instancias, el ello, el yo y el superyo. El proceso primario es inconsciente.
el proceso primario, secundario y terciario son modos de funcionamiento. El proceso primario es inconsciente, tiene que ver con la satisfacción de deseos, no tiene en cuenta el entorno, responde a otra lógica. El ello es lo que se desea hacer, o representa lo que se desea hacer. Predomina en la etapa de la motivación de una investigación. Sus mecanismos, los mecanismos fundamentales de este modo de funcionamiento, según Freud, son el desplazamiento y la condensación, y Lacan los reformula como metáfora y mitonímia, porque Lacan está atravesado por la semiótica, la lingüística, el estructuralismo, pero básicamente la metáfora opera por desplazamiento, traslación, entre términos cuyos conceptos permanecen a campo distinto. Por ejemplo, una metáfora podría decir río por vida, mar por muerte, dientes por perlas. Entonces hay una traslación, un desplazamiento de un campo de significado a otro. En la metonimia opera por condensación. También hay una traslación, pero dentro de un mismo campo semántico. Por ejemplo, trasladarse de la causa al efecto, de la obra al autor, etc. Por ejemplo, si yo digo comí 2 platos, no quiere decir que me comí 2 platos. Quiere decir que comí 2 platos de tarta o de fideos. Pero digo comí 2 platos, ahí hay metonimia, hay una condensación. El proceso secundario, esto es importante porque en los sueños, en los lapsus, en los chistes, que son las formas en las que emerge el inconsciente, unas de las formas en que emerge el inconsciente, ahora vamos a ver que los procesos inconscientes están presentes, otra vez vamos a la cinta de Moebius, están presentes todo el tiempo. No están metidos en la profundidad del ello pulsional. Los procesos secundarios responden a la lógica clásica. Involucra procesos preconscientes y conscientes, el proceso secundario. El yo expresa lo que se puede ser. El ello lo que se desea ser. Y el yo lo que se puede ser. El super yo lo que se debe ser. Se las tiene que ver con la ley del objeto. El proceso secundario guía en la selección de hipótesis provisorias, por ejemplo. ¿Y qué dice Fiorini? Bueno, pero acá falta algo que es lo que puede ser. Y agrega el proceso terciario. Es el principio de creación o de transformaciones, lo que se puede ser. Implica un sujeto procesual, emergente, no evidente para sí mismo. Y volvemos a no olvidar que hay una recursividad interprocesual dinámica y permanente. También la temporalidad, la causalidad son diversos en los procesos primarios, secundario y terciario. Cuando uno está en un proceso creativo, en la incubación de un proceso creativo, el tiempo subjetivo no transcurre como transcurre en otros momentos. En los sueños el tiempo no transcurre linealmente. Hay como una juxtaposición de escenas que se puede saltar del pasado al presente, al futuro, inventar cosas. Los procesos primarios, secundarios y terciarios tienen temporalidades y causalidades distintas. Vamos a la parte 3. ¿Cómo voy, Alejandro? Voy bastante bien, ¿no? Me falta la 3 y la 4. Bueno, algunos aportes de la epistemología genética. La epistemología genética aporta los mecanismos del proceso secundario. Es decir, son sobre todo conscientes estos mecanismos de abstracción, generalización, comparación, transformación, las fases pero se tornan inconscientes también. La epistemología genética describió 2 pares y un trío constructivos que son invariantes en todos los procesos de construcción de conocimiento.
uno de los pares es la generalización o abstracción empírica, junto con su par, abstracción reflexionante o completitiva. El segundo par es la comparación o correspondencia o proporcionalidad con su par, la transformación. Y la tercera invariante constructiva son las tres fases, la intra, la inter y la trans. Vamos a ver la generalización abstracción. La abstracción empírica opera por generalización. Se centra en las características del objeto, el sujeto separa, abstrae cierta característica al analizarla independientemente y la generaliza al constatarla común. Es inductiva y extensional. Es lo que se hace, por ejemplo, cuando se conceptualiza. Digo, una hormiga es así, la otra hormiga también es así, tienen esta cantidad de patitas, tienen antenas. Bueno, entonces generalizo inductivamente o extensionalmente y conceptualizo una hormiga es de tal manera. La abstracción reflexionante o completitiva o constructiva pivotea sobre la conceptualizadora, sobre la abstracción empírica, pero va a un metanivel. Trabaja sobre la actividad misma del sujeto e inventa nuevas formas, por eso la llaman competitiva y reflexionante, porque el sujeto vuelve sobre el acto mismo de la abstracción y de la generalización, analizando lo que está haciendo y completando aquello que no puede referirse estrictamente al hecho, porque el concepto ya se despega del hecho concreto, del objeto concreto. El par comparación-transformación. Comparar es establecer correspondencias. Se aplica a nuevos contenidos, responde preponderantemente a la actividad de acomodación. Acomodación en la epistemología genética es el trabajo de la mente cuando topa con las características de un objeto que no conoce y tiene que respetar las características del objeto. En cambio, la transformación es preponderantemente una actividad asimilativa. La asimilación es una actividad donde el sujeto aplica los esquemas ya construidos a ese objeto nuevo para tratar de comprenderlo. Otra vez volvemos a la cinta de Moebius. El proceso de asimilación y acomodación es un único proceso permanente donde los nuevos esquemas se van construyendo por el encuentro con el objeto nuevo y construye un nuevo sujeto porque interioriza nuevos esquemas a partir de esa novedad que le sirven para después ser aplicados a nuevos encuentros con lo novedoso. Si no se entiende, interrúmpanme, por favor. Voy a dar algunos ejemplos visuales, por favor. No son estrictos los ejemplos, porque en cada uno de estos ejemplos que yo voy a dar hay más de un proceso. No es solamente comparación. Ya vamos a ver que hay abducciones también, pero para ilustrar un poco estos conceptos tan abstractos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de mecanismos comparativos. Uno es aumentar o destacar. Acá se destacó el sostén y se aumentó una mano, digamos, ¿no? En ciencia, por ejemplo, discriminar o visualizar los micro o macromundos. Son mecanismos de aumentar o de destacar. El mecanismo de combinar también es un mecanismo comparativo, junta lo que estaba separado. Por ejemplo, esta es una ilustración de una estatua derribada del dictador Stroessner, que fue utilizada por Carlos Colombiano para una obra que actualmente se encuentra en la Plaza de los Desaparecidos, Asunción, Paraguay. Entonces, de lo que quedó de la destrucción de la estatua de Stroessner, el escultor combina
o la combina con otras cosas y surge lo nuevo, ¿no? En ciencia podría ser identificar la vinchuca como agente del mal de Chagas. La vinchuca estaba por un lado, el mal de Chagas por el otro, y se lo combinan como, como con relación causal en ese caso. Otro mecanismo comparativo es desnaturalizar lo familiar. Por ejemplo, en esta pintura, lo desnaturalizado es el marco del cuadro, ¿no? La pintura transgrede el marco. En ciencia, un ejemplo sería destacar el hecho de la caída de los cuerpos como algo curioso. Durante siglos se vio caer los cuerpos y alguien dijo, momentito, ¿acá qué pasa? O descubrir la fractalización. La fractalización estuvo allí, pero estaba naturalizada. Otro mecanismo sería la comunicación interdisciplinaria en las artes combinadas, en el streaming, en los museos interactivos, en ciencia la interdisciplina. La emergencia por contraste, detectar lo que esperamos que esté y no está, como las Islas Malvinas, ahí está, el artista usó el vacío, y lo que no esperábamos que esté y está. En ciencia el caos junto al orden. Extender un hallazgo o técnica a más ámbitos. En ciencia, extender la plataforma usada en la vacuna contra el SARS a la del COVID. Y en esta imagen, el rayo láser en esta imagen, o el rayo láser en cirugía también en ciencia, ¿no? Extender un hallazgo a otros ámbitos. Por transformación, podría ser de pasivo a activo, de espectador a actor, obras de teatro participativas también. En ciencia, considerar las víctimas de COVID como dadores de plasma del convaleciente, es decir, no solo víctimas, sino sanadores. Y la apertura de nuevos universos, eso también es transformación. En ciencia, la energía nuclear, la teoría cuántica, la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver la fase intra, inter y trans, con un ejemplo de una canción de Atahualpa Yupanqui sobre la hermanita perdida. Estos versos de Atahualpa Yupanqui aluden a la expropiación de las Malvinas, y se llama La hermanita perdida, y estos versos dicen, ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa. Entonces, con este ejemplo vamos a ver las tres fases o momentos constructivos intra, inter y trans. El momento intra del conocimiento corresponde al análisis de las propiedades particulares o locales de los objetos. Así, por ejemplo, en la hermanita perdida, la identificación de cada uno de los componentes, las islas y el continente. Entonces yo no puedo construir conocimiento si no paso por esta etapa intra de conocer las propiedades de los objetos. Entonces, si yo no sé lo que es una isla y no sé lo que es un continente, no puedo establecer relaciones, que es el momento inter. Los esquemas construidos en la fase intra se pueden coordinar y por tanto se centra en las relaciones entre los objetos. La relación isla-continente es una relación que el poeta pone como de hermandad. Las islas son nuestras hermanas, nos pertenecen, son nuestra familia. El momento trans es la organización de una estructura de conjunto, que sería, en este ejemplo, los derechos adquiridos con reconocimiento internacional. O sea, no es solamente que nos pertenecen, sino que esto entra dentro de una estructura que lo trasciende, que es el derecho internacional. Cuando yo les hablaba de la parte inconsciente de los mecanismos develados por la epistemología genética, de transformación, de comparación, de abstracción, de generalización, les dije que había una parte inconsciente, que no todo era consciente. Y necesitamos esta conceptualización que es la recaída en la inmediatez.
Juan Zamaja, que es el de la primera foto, es un metodólogo argentino que tuve el gustísimo de conocer, fue profesor mío y director de la primera parte de mi tesis. Encuentra este sintagma de la recaída en la inmediatez, dice él, un sintagma perdido en la obra de la fenomenología del espíritu de Hegel, y él lo recupera porque dice que es de trascendencia en el descubrimiento y en la dialéctica de la construcción del conocer. La recaída en la inmediatez, dice Zamaja, es el mecanismo, tomándolo de Hegel, ¿no? Es el mecanismo por el cual se produce el borramiento de la huella de la génesis y aparece como si fuera un golpe sin génesis. Eso que pone la lamparita, eureka, me avivé, lo encontré, un golpe intuitivo, no. Eso tuvo una génesis, pero se borró. Y entonces aparece como un golpe sin génesis. Hegel llamó a ese borramiento de la génesis de nuevas estructuras recaída en la inmediatez. Porque claro, porque aparece como inmediato. Hoy se me ocurrió, ¡boom! Pero no, eso tiene una génesis constructiva que es inconsciente. Alguien define la creatividad como una visión sinóptica, como síntesis de múltiples síntesis. Efectivamente, porque esta serie intra, inter, trans es continua. Después de ese nuevo trans empieza ese trans, ese momento trans, se constituye el momento intra de una nueva serie intra, inter, trans. O sea, hay sucesivas síntesis y una visión sinóptica como esta, por ejemplo, que está ilustrada, es producto de sucesivas síntesis. El psiquismo creador, entonces, desorganiza las formas ya establecidas hacia nuevos espacios de lo desconocido. Hay una autora que habla de que hay que destatuarse, desaprender, desbloquear, desestructurar, destituir. Y entonces se genera una gran tensión dinámica entre lo dado y los nuevos espacios. Lo dado insiste y resiste. La experiencia de atravesamiento de ese límite, llamada transgresión, supone ansiedad y cierto placer. El proceso creativo es un proceso que genera mucha ansiedad, por muchas razones, porque hay un dirigirse a lo desconocido, porque uno está involucrado, porque la identidad de uno está involucrado, porque nos estamos metiendo en tierras pantanosas, pero muy placentero también. Es una experiencia de libertad, de apertura del mundo, de dispersión de las formas ya constituidas. Lo mismo a nivel de lo instituyente social, cuando queremos cambiar una ley. El placer del logro del cambio de una ley después de una lucha, solamente un ser humano lo siente. Bueno, es el momento del caos creador, de apertura en muchas direcciones, en relación con la identidad, impide fraguar en una forma. Una identidad creativa no fragua, que está siempre en constitución. Ese estado de desidentificación es el precio, porque hay que desidentificarse, no es chiste eso, es el precio de una sensibilidad que registra operaciones inconscientes y preconscientes que son destituyentes de la propia identidad. Porque uno se va construyendo la propia identidad en los procesos creadores. Establece el mandato de ser siempre otro. Hay siempre un empuje a un vacío identificatorio que lo lleva a un estado de disponibilidad. Las fases del proceso creativo son una fase de motivación e incubación, una de exploración y acumulación, se desarman objetos dados y se instala un caos creador, una de inmersión y transformación, de divergencia, de producción de nuevas formas, una fase de prosecución y culminación de esa etapa de búsqueda y una fase de separación y duelo. Y yo lo he visto muchas veces, después de culminar un proceso creativo,
por ejemplo, pintores que no quieren vender sus cuadros, que no se quieren desprender de sus cuadros, porque una vez que el producto creativo está creado, ya no le pertenece a uno. Y entonces hay un duelo, que no es un duelo como cuando se muere un ser querido, pero sí un duelo por desprendimiento, porque la obra ya no me pertenece, ya tiene vida propia. El proceso creador compone en conjuntos heterogéneos, solo temporalmente unificados, es divergente. Mientras el proceso secundario, este de la lógica clásica, discrimina y hace disyunciones, es esto o lo otro, el proceso terciario que nos aporta Fiorini hace resonar múltiples oposiciones, liga y religa, convoca opuestos en una nueva arquitectura. Se crea ser. Esto que vemos acá es creación de ser. Esto no existía antes de que el artista lo haga. Sujeto y objeto nacen juntos. Octavio Paz dice que el ser y el deseo pactan por un instante en el hecho creativo. Se produce una restitución subjetiva, ya no soy el que era. El sujeto mismo opera disolviendo los soportes identificatorios, debilita los pilares y bordes del yo, colocándolo en un espacio más allá del yo. No se produce una desaparición del yo, sino una multiplicación de los lugares del sujeto. Se produce una traslación psicológica desde mi yo personal a un no yo impersonal en mi obra. Y dice Roberto Juarros, creo que todo arte, y yo agrego, toda ciencia, es una ruptura, una fractura de lo real habitual para obtener el acceso a otra cosa. Todo arte, y otra vez digo yo, toda ciencia, tiene algo de interrogación, algo de pregunta hacia el fondo de las cosas, más de pregunta que de respuesta. Y ya llegamos al final. Algunos aportes de la filosofía de la ciencia y de la lógica. Acá se discute la pertinencia del tema de la creatividad para la metodología y tratar de definir con la mayor claridad posible qué es la inferencia aductiva, porque la inferencia aductiva es fundamental para los procesos creativos. En 1938, este señor, Hans Reichenbach, físico, filósofo y lógico, introduce la diferenciación en metodología de la ciencia del contexto de descubrimiento y contexto de justificación. O sea, una cosa es el científico en la etapa del descubrimiento y otra cosa es cuando tiene que justificar para la comunidad científica lo que descubrió, ¿no? A lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, este debate continuó tratando de discernir entre los siguientes pares dicotómicos y antitéticos. Irracionalidad racional, como que el contexto de descubrimiento tenía irracionalidad y el contexto de justificación era deductivo y entonces se le aplicaban todas las de la lógica clásica. Inconsciente pensamiento, inspiración súbita, inferencia inductiva, ensayo-error versus heurísticas inductivas débiles, y por tanto se discutía si el contexto todo lo que pasaba en el contexto de descubrimiento era pertinente a la psicología o a la lógica, digamos, como que se planteó el problema de que el contexto de descubrimiento era para los psicólogos. Eso era un bollo de cuestiones inconscientes, irracionales, que no se sabía cómo aparecía el descubrimiento, y la lógica era para el contexto de justificación donde todo estaba ordenadito. Por la separación, digamos, del contexto de descubrimiento como campo pertinente a la lógica, el mayor exponente fue Karl Popper, un austríaco británico, filósofo, exponente, creador del falsacionismo, que dijo taxativamente: si lo que se trata de reconstruir son los procesos que tienen lugar durante el estímulo, información, inspiraciones, me niego a aceptar
semejante cosa como tarea de la lógica del conocimiento. Tales procesos son asuntos de la psicología, pero difícilmente de la lógica. Punto final. Fuera. El proceso de descubrimiento no nos concierne. Pero es aquí que aparecieron las lógicas no clásicas. Y un entrañable personaje que también tuve el gusto de conocer, el doctor Carlos Eduardo Maldonado, que las explica con bastante accesibilidad. Por supuesto que no es mi campo de conocimiento pero Maldonado habla de que la semántica de las lógicas no clásicas es la de los mundos posibles. Su modo es el condicional, no el indicativo. A partir de los últimos 40 años del siglo XX y hasta la fecha, hemos hecho el aprendizaje, dice Maldonado, de un fenómeno que puede ser presentado de tres formas. Uno, la emergencia de un pluralismo lógico, y con él de un pluralismo irreductible de formas de pensar y de vivir el mundo. Algunos de los cuantificadores de las lógicas no clásicas son algunas veces, en ocasiones, no siempre, hay momentos en que, algunas personas, hay grupos que, eso a la lógica clásica no le cabía. Dos, tres formas, dice, puede ser presentado lo que se aprendió con las lógicas no clásicas. El pluralismo lógico, un aprendizaje, dice, de la complejidad del mundo en el sentido preciso de las ciencias de la complejidad. Y tres, dice, hemos aprendido a pensar además de lo real en lo posible mismo. Las tres ideas, pluralismo lógico, complejidad y posibilidad, son una unidad. Otra vez el nudo Borromeo. Se trata de tres expresiones de un mismo y solo problema. Uy, 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 ¿qué hice acá yo? Ahí está. Bueno, entonces hubo valientes que se metieron a decir, un momentito, vamos a ver si encontramos alguna lógica de las no clásicas que se meta con los problemas de los procesos inconscientes. Y acá aparecieron dos valientes, una argentina y uno mexicano, Gladys Palau, argentina, que se ocupa de filosofía de la ciencia y de la lógica, que murió recientemente, y Walterio Beller Taboada, un filósofo mexicano, que nos dice lo siguiente. Gladys tiende un puente entre la filosofía y los procesos inconscientes del descubrimiento. Relaciona varios autores de la lógica paraconsistente y los procesos freudianos del inconsciente, en la perspectiva de que el inconsciente no tiene por qué ser irracionalizable, tiene una otra lógica, y en esto coinciden el lógico Asenjo y Freud, que decían que el inconsciente tenía otra lógica. Pero ahora las lógicas no clásicas están dando cuenta más exhaustivamente de lo que Freud visualizó. Por ejemplo, dice Gladys Palau, dice, en el sistema de la lógica antinómica trivalente, las ideas más contradictorias pueden coexistir y tolerarse mutuamente. O sea, en la lógica clásica es esto o lo otro. Pero en la trivalente puede ser sí y no. Permite predicar la mismidad y al mismo tiempo sostener la alteridad. ¿Y qué nos aporta Walterio? Dice, la teoría analítica opera con el malentendido, la ambigüedad, la vaguedad, la asemanticidad de los términos, los equívocos, los lapsus, las paradojas, los paralogismos, el sinsentido, la polivalencia, etcétera, que son rechazados sistemáticamente por la versión lógica de la lógica, por la versión clásica de la lógica, y en cambio son asumidos en algunos aspectos por las versiones no clásicas. Por ejemplo, la lógica difusa, que es una lógica no clásica, consiste en razonar con conjuntos difusos presentes en el lenguaje natural y en la experiencia analítica, y en los sueños, en los chistes, en el lenguaje natural. El principio que gobierna lo difuso es que todo es cuestión de grado. Principio que en la ciencia tiene un nombre formal, multivalencia, lo contrario de bivalencia. Hay infinitos matices. Y vamos a la discusión y estamos terminando. La aducción o inferencia abductiva.
La inferencia abductiva o abducción es un aporte extraordinario del creador de uno de los fundadores de la semiótica, Peirce. La abducción, dice Peirce, está muy vinculada con la analogía que le sirve de base o fundamento. Lo que se analoga en la abducción es una relación. Esa relación es extrapolada de un campo a otro distinto, pero bajo el mismo vínculo. Por ejemplo, esa ilustración que ustedes ven ahí es un díptico, una foto, digamos, compuesta por dos fotos del fotógrafo Lucio Vega, que se llama Mímesis. Él tiene toda una colección de mímesis, que lo vamos a ver enseguida. Fíjense que él propone como que la industria copia la naturaleza o la naturaleza copia la industria, ¿no? Entonces, si vemos la parte de la izquierda del díptico, lo que hay es una relación entre esas dos manijitas de rezago industrial, que es analogable a la relación entre los hongos encontrados en la naturaleza. Lo que se analoga es la relación, en este caso es una relación de posición, de estructura topológica, digamos, del lugar que ocupa. Pero vamos a ver que se puede analogar otro tipo de relaciones. Peirce se da cuenta que las hipótesis están basadas en las características de las cosas, más que en las cosas mismas, en las características o en las clases de cosas. En este caso, por ejemplo, nosotros no podríamos poner en la misma clase las manijitas industriales con los hongos. No, la abducción no se basa en la clasificación lógica conceptual, sino que lo que se analoga es una relación. No se llega a lo común unívoco, sino a lo común analógico. Esta inferencia es hipotética, es revisable, pero es la única inferencia, según los lógicos, que verdaderamente agrega conocimiento. Acá les pongo otras fotografías de Lucio Vega, donde la naturaleza analoga a la industria, o la industria analoga a la naturaleza. Lo que se analogan acá, otra vez, son posiciones. Pero vamos a ver en ciencia lo que pasó. Por ejemplo, otro ejemplo, pero en ciencia. Rutherford, un físico neozelandés británico, propuso en 1911 la cuarta teoría atómica. Hay 5 teorías atómicas, él propuso la cuarta, que dice que los átomos tienen una estructura análoga a la del sistema planetario. Una parte central, similar al Sol, y partículas pequeñas girando alrededor de la zona central, similares a los planetas. La abducción maneja semejanzas, similaridades o analogías. La inducción también, pero la abducción toma en cuenta también las diferencias. La inducción toma en cuenta las semejanzas. Esta de Rutherford, esta abducción, es topológica, pero también es funcional, en el sentido de que no solamente analoga la posición de las partes, sino que analoga el funcionamiento. Se inspira, de hecho, en el funcionamiento planetario, digamos, en el diagrama del sistema planetario. Bueno, acá hay una... Voy a poner, a ver si se puede poner sonido, porque quiero mostrarles una cosa muy breve. No sé cómo se le puede poner sonido a esto. A ver si aparece el sonido. Vamos a empezar por acá. ¿Lo pueden escuchar ustedes? A ver. No. No se escucha, pero es que al momento que tú lo compartes, debería poner compartir el sonido de la computadora, que obviamente no ahí, sino en el momento cuando empieza a compartir la pantalla. Bueno, pero no quiero ir para atrás. Lo van a entender igual, es muy breve.
Científicos de la Universidad de Marsella diseñaron este dron. Se llama Big Rotor. Lo que hicieron fue abducir la forma en que se manejan de forma autónoma las abejas, que no necesitan GPS, alturímetros, ni todos los aparatos que tienen los aviones, porque los insectos tienen una forma más sencilla de manejarse con los obstáculos. Y lo que hicieron fue, lo que abdujeron es la función de vuelo autónomo. Se la copiaron de las abejas. Acá también lo que han hecho los japoneses en este caso es abducir la función de polinizar, también con drones. Dijeron, bueno, o sea, no hicieron un prototipo como aparece ahí, que eso es de ciencia ficción, ese dibujito. No copiaron a la abeja, lo que analogaron es la función de polinizar con un dron que no tiene la estructura topológica de una abeja, fíjense. Japón. Pelo de caballo y un gel pegajoso. El polen se adhiere a los pelos de caballo y a la cosa pegajosa esa que le pusieron. O sea, lo que abdujeron es la función polinizadora. Acá hay analogías estructurales, son todas analogías estructurales. Copiaron la estructura de los insectos, de la serpiente. En el caso que les mostraba recién de las abejas, copiaron la función, en un caso de volar y en el otro caso de polinizar. Y con esto resulta que simultáneamente con el encuentro de hoy, recibo para la misma hora una invitación notable. 2 jóvenes investigadores proponen un taller, uno de hibridación entre prospectiva y ciencia ficción, y otro, introducción a la ciencia ficción como modelo de pensar. ¿No es grandioso esto? Sí, efectivamente. Muchas gracias, Tina. Nos dejaste sin tiempo para las preguntas y respuestas. Yo quiero, ¿puedo decir algo? Adelante, Eva. A ver, me voy a mostrar. Perdón, Eva. Bueno, primero, bienvenida. No, yo estoy desde el principio. Sí, no, yo sé, pero no te había saludado. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Por orden, nosotros decidimos que terminamos a la 1:30 de haber iniciado la actividad. Entonces tenemos hasta las 5:30, hasta las 17:30. Adelante, Eva. No, voy a tratar de ser breve porque suelo ser larguera, pero quería felicitar a Tina porque la verdad es que el trabajo que ha realizado, que en realidad yo lo que aprendí es muchísimo, porque hizo en 1 hora y media un pasaje de la historia del conocimiento, de la ciencia y del arte. Así que gracias Tina. Pero me quedé enganchada con la lógica, la última lógica, que me parece que me va a resultar interesantísimo poder profundizar un poco más. Gracias, Tina, gracias. Te felicito. Gracias. Ángel Emilio, que levanta la mano analógicamente y no digitalmente. Felicitarla en medio minuto a Tina. La fui recorriendo desde el lugar de las matemáticas, digamos, lo intraobjetal, el triángulo, entre los triángulos, más allá de los triángulos. Así que me hiciste revivir todo desde la geometría euclidiana
hasta la geometría topológica y algebraica, ¿no? O sea, realmente es maravilloso y me hiciste recordar mucho también a Samaja, que fue profesor mío con el tema de la abducción. Así que te felicito, me encantó. Y cuando nos veamos te voy a llevar un libro de Fuzzy Sets, que es un libro, uno de los pocos que trabaja, que es muy interesante. No es tan fácil para quienes tenemos el framework conjuntista tradicional, pero la teoría de conjuntos difusos me la hiciste revivir. Así que voy corriendo a releer un montón de cosas y gran abrazo y te felicito. Gracias. Bueno, yo quisiera pedir también para próximas ocasiones, me gustaría mucho escuchar a Tina hablar de ese proceso que hace que naturalmente las abejas polinicen y cuáles serían las convergencias y las divergencias entre el proceso de conocer el proceso que la naturaleza lleva a cabo para la polinización. Porque yo supongo que no es lo mismo. La naturaleza procede de una manera, digamos, acoplando insectos y plantas, pero el que conoce el acoplamiento lo está elaborando de otra manera. Entonces, ¿cuáles serían esas convergencias y cuáles serían esas diferencias? Y sé que no es algo sencillo, pero ya habrá otra oportunidad. Harold. Y dejamos después que Tina intente responder. Harold, adelante. Sí, gracias. Gracias, profesora. Extraordinaria presentación. Tratar ser muy breve. Respecto al tema del proceso creativo y la distinción, se evidenció, digamos, lo que usted desarrollaba, el papel que la distinción entre lo inconsciente y lo consciente juega, y ha jugado, y va a seguir jugando, como para generar conocimiento. ¿Sí? Eso me parece como un tema re importante porque, claro, usted lo habla desde el punto de vista del psicoanálisis, desde corrientes filosóficas que han ido conversando con leer lo inconsciente en ese plano. Pero yo desde la sociología también se habla de lo inconsciente, pero como diferenciando qué es lo psíquico y qué es lo social. ¿Se fijan? Entonces, en sociología uno podría, en la sociología sistémica en este caso, uno puede decir que lo inconsciente no es lo intrapsíquico, sino es lo social. ¿Sí? Y ahí se conecta con esto de lo inmediato, a lo que refería con el profesor Samaj, que es lo no mediado. Es como aquello que aparece, pero sin preguntarse por las condiciones que lo hacen posible, en este caso. Y eso ese ejercicio, digamos, es muy relevante para efectos de la producción de la creación, en este caso, la creatividad. Entonces, como un comentario, si lo toma, digamos, como una consulta en torno a este papel que juega lo consciente y lo inconsciente como una distinción creativa y para crear, digamos, conocimiento. Eso, muchas gracias. Gracias, Bueno, Harold. yo no sé, Harold, si vos estuviste la vez pasada, me parece que estuviste, Harold. Sí. Cuando hablábamos antes de lanzar con Sandro sobre el trabajo de Sully Rolnick acerca de descolonizar el inconsciente, me parece que alude a esto que estás diciendo, de que lo sociológico también nos constituye inconscientemente. No sé si vas en esa dirección, si logré entenderte. También, lo que pasa es que desde la perspectiva sistémica, digamos, sociológica de Luhmann, que sigue a Maturana, Varela, Bateson, Forlace, o sea, está en ese concierto, él dice que la comunicación es la que comunica. La comunicación comunica, no comunican los individuos en este caso. Sino que los individuos están acoplados estructuralmente a la comunicación. Es inviable la comunicación sin individuos, pero los individuos están en el entorno. Pero más allá de esas definiciones teóricas, estaría ahí presente una versión también en torno a cómo en lo social no juega un papel lo consciente, ¿sí? Así determinante, sino que hay una esfera de realidad, un orden emergente, ¿sí? Que es propio y que sería inconsciente, sería inconsciente, no consciente,
así como no inmediato, no mediado, ¿ya? No mediado por nada, ¿sí? Es una simple analogía que estoy haciendo. Pero es una forma, digamos, de poder problematizar y dimensionar una complejidad de lo social más allá, ¿cierto?, de lo inconsciente, leído punto de vista psicoanalítico en sus diversas vertientes, ¿sí? Pero yo creo que hay una conversación ahí, hay un elemento de conexión. Pero es muy particular lo que dice Luhmann en torno a que la comunicación comunica y la sociedad es la comunicación y nosotros estamos acoplados, digamos. Pero eso ya es la teoría. Pero en esa teoría se podría observar también un ejercicio de creatividad al problematizar desde esa distinción, ¿sí? Escribí en el chat el nombre del autor, por favor, Harold. Escribilo. Ok. El chat. Bueno, quien hizo famoso a Maturana cuando toma el concepto de autopoiesis y lo lleva a la sociología. Niklas Luhmann, ya fallecido Sí. en el año 98. Altamente conocido, sí. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Harold, terminaste, disculpa. Gracias. ¿Alguien más? Comentario, pregunta. Pedro Villasana pedía participar. Luhmann, no te había entendido. Entendía Dumas. Luhmann, sí. Dumas Okay. es Alejandro. Alejandro Dumas. De ahí tu nombre. Casi. Casi. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Sandro. ¿Posso fazer un comentario? Adelante, Sandro. Muchas gracias, Tina. Voy a hablar con mi portuñol, pero eso son muchas cosas complexas, ¿no? Para mí, pelo menos, y estaba pensando o que, no sé cómo se dice en español, pero lo que traspasa todo eso, todas esas... Atraviesa. Que atraviesa todo eso, me parece que es la creatividad, si comprendí correctamente. Y que tal vez que podríamos discutir en otro momento es cómo la creatividad es resultado de una dinámica relacional. Porque me parece que es eso que está en la base de esas teorías, ¿no? Una dinámica relacional que cuando está operando, ¿no?, tiene como resultado ese fenómeno emergente que es la creatividad. Entonces, ahí que está lo que me parece fascinante de eso, ¿no? Porque son maneras diferentes, pero complementares. Es el propio principio de Morin, aplicado ahí, ¿no? Son diferencias, pero son como un de esos principios del pensamiento complejo. Gracias, y muchas gracias, Sina. Quizás en otro momento podemos profundizar eso, ¿no? Gracias. Qué bueno. Gracias, Sandro, qué bueno. ¿Alguien más que quiera Sí, comentar? yo quisiera plantear solamente una inquietud más. Adelante, Gilberto. Sí, en Pasos para una ecología, el espíritu Bateson comenta de una manera un poco cáustica que Newton no descubrió nada, que Newton le puso nombre a un fenómeno que era visible para todos. Y él dice que una cosa es descubrir y otra cosa es nombrar. Entonces yo me pregunto si eso que esa manera en que interactúa los elementos naturales, por ejemplo, de un ecosistema, no pueden ser creativos. Son creativos si los miramos los humanos y de alguna manera los abducimos o los imitamos o los apalabramos, pero si cuando están en la naturaleza son otra cosa, y yo creo que la única que puede saber qué son es Tina, por todo lo que sabe. Entonces, a mí sí me gustaría saber que eso que nosotros llamamos creatividad, cuando sucede en la naturaleza, es algo distinto, pues, ¿no?
Interesante. Pienso que no. Yo lo pienso con la propuesta de Castoriadis. Él dice que la creatividad está en el cosmos, que vivimos en un cosmos creativo. Lo que pasa es que el cosmos no se puede interpretar a sí mismo como creativo porque carece del aparato reflexionante que tenemos nosotros. Y nosotros le ponemos el nombre de creativo, como lo nombra Castoriadis. Pero por eso él habla de estratos. Es como si Castoriadis dijera, cuidado humanos, no se crean que la creatividad y la imaginación de ustedes es porque son lo supremo. No, nacemos de un caos creativo, el cosmos es creativo, y la manifestación en el ser humano y en la sociedad es la imaginación radical, que en lo social es instituyente, y en lo humano es este aparato creativo que tenemos, digamos, ¿no? Pero lo tenemos porque venimos de ahí. Somos traductores del cosmos. Sí, él dice, nada sale de la nada. Ojo, la creación no es que sale de la nada. Necesita, como subrayaba Harold también, de la historia y de la sociedad, ¿no? Pero además los seres humanos no nos constituimos como humanos fuera de la sociedad, no nos constituimos como humanos. Nacemos cachorros humanizables, pero si nos quedamos en la selva perdidos, nos crían los lobos, no nos humanizamos. Pedro Villazona. Gracias. Felicitaciones, profesora. Usted se está asomando allí, peligrosamente, a algo que vamos aceptando muy poco a poco, y es como somos parte constitutiva y constituyente en la naturaleza, ¿cierto? Y ahora, hablar de la creatividad inmanente en la naturaleza, ¿sí? Si la naturaleza es creativa en sí misma o no, porque esa pregunta hay que hacerla. ¿Por qué polinizan las abejas? Ahora, está en esto, porque hay una línea roja allí que a uno le cuesta traspasarla en términos de que si en el momento en el que la creatividad, que es el tema que nos ocupa, muy complejo, muy problemático, ¿qué nivel de conciencia hay en la creatividad y cómo la necesidad, cómo se da ese proceso de concientización de las necesidades? Que nos llevaría a preguntarnos entonces, ¿la naturaleza es consciente? ¿Sí? No. Bueno, o sea, lo negamos de plano, ¿de acuerdo? Y yo no tiene con qué. No tiene con qué. La naturaleza no tiene con qué. La conciencia necesita de un aparato cerebral. Si no, no aparece. Eso es una premisa. ¿De acuerdo? Mi premisa. Sí, por eso. Sí. Yo no sé, yo creo que ya cada vez, en mi caso particular, yo me atrevo cada vez más a negar esa premisa y a ir aceptando el nivel consciente de la naturaleza. O sea, ¿por qué ocurre que las abejas polinicen? Es por una necesidad de la naturaleza. La resuelve. La resuelve. Y en la creatividad se da respuesta a situaciones innovadoras, nuevas, cosas nuevas.
O sea, la pregunta es esa, ¿hay creatividad en la naturaleza? Y entonces dar ese salto, ¿hay una conciencia en la naturaleza? Me manifiesto totalmente ignorante. Usted es la que sabe de eso. Gracias. Gracias, la pregunta es muy provocativa. Yo, como en todas las cosas, tengo una toma de posición, nada más, es la mía. Yo creo que los biólogos pueden contestar mucho mejor que yo. De hecho, Maturana explica maravillosamente lo que es el acoplamiento estructural, ¿no? O sea, este mundo de nuestro planeta ha tenido una evolución donde los seres vivos han interactuado, enactuado, dice Varela, han enactuado y se han ido constituyendo a sí mismos al mismo tiempo que modificaban su ambiente, porque no hubieran podido sobrevivir. Las especies fueron surgiendo en esa interacción ineliminable de los seres vivos con su ambiente. Ahora, lo que yo discutí hasta el cansancio, y uno lo sabe, con Ramsés, es que al llegar al estrato del sujeto cognosciente, que es el ser humano, tiene la capacidad reflexiva. Esa capacidad autorreflexiva se le otorga la evolución al desarrollar no el cerebro, porque hay un libro maravilloso de Luria, que es el creador de la neurociencia, que explica el proceso de cefalización en la biología. O sea, la sensibilidad de los seres, de una ameba, por ejemplo, no tiene esa sensibilidad organizada en una cabeza. El gusano la tiene ya hay una cefalización. Pero después, cuando uno va subiendo en la escala evolutiva, esa cefalización adquiere funciones cada vez más complejas como consecuencia otra vez del intercambio con el ambiente. El ambiente lo constituye y él constituye el ambiente, en ese acople estructural. Pero, ¿qué pasa? Como producto de vivir juntos, como producto de otras cuestiones que fueron evolucionando en nuestra especie, como es la bipedestación y la liberación de las manos, porque cuando caminábamos en cuatro patas las manos las teníamos muy ocupadas, pero cuando empezamos a bipedestar, empezamos a trabajar. Y el trabajo y la vida social empieza a desarrollar y a producir un desarrollo cefálico, especialmente el lóbulo frontal, la corteza y el lóbulo frontal, que posibilitan los procesos autorreflexivos. Porque Luria estudió, lamentablemente con cerebros destrozados por la guerra, que los cerebros destrozados sin lóbulo frontal, había problemas en la autorreflexión, en el control de impulsos, en una cantidad de cosas, porque el lóbulo frontal además es muy grande, tiene muchas conexiones, no quiero caer en una hipersimplificación. Pero lo que quiero decir es que esa progresiva centralización en la cefalización del sistema nervioso viene terminando en nuestra especie con funciones en nuestra cabeza que si desaparecen, no hay autorreflexión. Y la imaginación, que es el estrato, digamos, la evolución que describe Castoriadis, por eso Castoriadis dice, la imaginación es afuncionalizada, como el placer. ¿Para qué tenemos placer? ¿Para qué sirve tener placer? Bueno, sirve a la reproducción de la especie, por eso los órganos genitales producen placer, porque la especie se reproduce placenteramente. Pero resulta que los humanos tenemos placer en cosas que no sirven para nada, dice Castoriadis, afuncionalizadas, porque somos creadores,
rompemos, hay una ruptura ontológica en el ser humano. Somos seres autoconstitutivos para sí, y somos la única especie hasta ahora. Y hay un trabajo muy interesante que nos acercó un colega ayer o antes de ayer, un colega de la comunidad de pensamiento complejo, sobre un periodista que escribe con una claridad meridiana acerca de qué pueden y qué no pueden hacer los seres de la inteligencia artificial en comparación con los seres inteligentes que somos nosotros, que no somos solamente seres inteligentes, ¿no? Otra vez, somos seres de la comunicación, del lenguaje, de la sociedad, de la emocionalidad, de la vivencialidad y todo eso, ¿no? Por empezar, hay un pequeño detalle. Los seres de la inteligencia artificial no tienen infancia. Se corta. Nacen adultos. Nosotros los fabricamos para que hagan determinada cosa y nacen adultos. Y el hecho de tener historia determina una característica fundamental de la humanidad. Absolutamente fundamental. Porque nacemos precarios. Mucho más precarios que un caballito, que se para inmediatamente después que nace. Nosotros nos lleva 2 años, pero cuando pasaron esos 2 años, le empezamos a sacar ventaja al caballito. Porque tenemos un sistema simbólico. Dale, Néstor. Vamos, Gracias, Néstor, Tina. pregunte. Tina, yo he leído el libro de David Bohm, La totalidad y el orden implicado. ¿El orden? David Bohm.